Y si le pusiera un título o el nombre de esta serie sería La casa de mi padre. La casa de mi padre. Diga conmigo, la casa de mi padre. Amén. Queremos nosotros ir más profundo en una adoración, más profundo, porque en lo profundo encontramos a Dios. Amén. Es interesante, nos metemos más profundo, pero Él nos lleva más alto. ¿Ve? Y queremos verdaderamente buscar a Dios, verdaderamente tener una relación con Dios. Y ahorita el pasaje que vamos a estar leyendo es un pasaje conocido que hemos visto, pero yo quiero que usted ponga atención, amén, ponga atención. Y probablemente quizás hay algunas necesidades en su vida, amén. Si tiene necesidad, repita conmigo, yo tengo necesidad, amén. En lo profundo de mi corazón, yo quiero más, amén. ¿Cuántos quieren más? Mira cómo dice la palabra de Dios. Estoy leyendo en el Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 21. Amén, lo tiene. Mira cómo dice la palabra. Mateo capítulo 21, versículo 12 y en adelante. Dice así, dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Entró en el templo de Dios. Amén. ¿Qué hizo usted esta mañana? Está en el templo de Dios. Amén. Todos entran, pero no todos entran igual. Amén. Todos entramos en el templo de Dios, pero no todos entramos igual. Jesús es Dios manifestado en carne. Manifestado en carne, Él es Dios y es el Hijo de Dios manifestado en carne. Y Él va al templo y dice que entra en la casa de Dios. Él está entrando en la casa de su Padre. Ese templo fue hecho por manos de hombre. Ese templo fue adornada con lo mejor. Se llevó un tiempo para construir ese templo. Pero en ese momento dice que Jesús entró en el templo de la casa de Dios. Y nosotros también hemos entrado en el templo de la casa de Dios. Y sigue diciendo, y echó fuera a todos. Qué tremendo, ¿no? Entró, pero luego echó fuera a todos. ¿Pero por qué? Diga por qué. Okay. Nosotros venimos a la casa de Dios y venimos a adorar. Y nosotros tenemos que ser de esas personas, por decir, que no nos echan afuera. Amén. Algo está pasando aquí. Dice, y echó afuera a todos, pero no a todos, sino empieza a explicar. Los que vendían y compraban en el templo. ¿Ok? Ahora es específico, diga gracias a Dios que yo no soy. Amén, que usted no es, amén, porque fue específico, amén. Cristo echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó. Okay, volcó los que vendían y volcó las mesas de los cambistas. Entonces, estaban las mesas puestas y ¿qué hizo? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? En la casa de mi padre. En la casa de mi padre. Vamos a terminarlo. Hasta el 17 dice así. Y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos
y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Hoy, ahorita en esta mañana, alabamos a Dios. Estuvimos alabando a Dios. Amén. Y esa alabanza a Dios es muy importante. Tu alabanza a Dios te va a conectar, te va a ayudar a tener rompimiento sobre las cosas, las circunstancias que te rodean. Nosotros tenemos que ser personas que adoremos a Dios aun cuando no tenemos ganas de adorar a Dios y aun cuando no sentimos de adorar a Dios y están un montón de preocupaciones en nuestra mente. Necesitamos rompimiento. Diga rompimiento. Amén. Y les di el ejemplo, ¿verdad? Así el avión, cuando va subiendo, va escalando, rompe por las nubes, hay sol, ¿ve? Y muchas de las veces así nosotros también. A veces no vemos que está el sol, ¿verdad? O está Dios cerca de nosotros, pero cuando uno se concentra y va más profundo en la adoración a Dios, o sea, lo busca con un corazón, de todo corazón, va a encontrar que Dios está. ¿Ve? Que el sol siempre está alumbrando. El sol de justicia no nos desampara. Amén. Porque Dios es el Dios, Él es el sol de justicia. Él es ese Dios. ¿Ve? Y así en este momento, ¿verdad? Como vemos aquí, tenemos a Jesús que empieza a hacer de repente hay un movimiento en la casa de Dios. Ahora vamos a otro evangelio, vamos a leer el mismo pasaje pero en otro evangelio. So le pido por favor, vamos a Juan capítulo 2 y vamos a leerlo una vez más en otro evangelio. ¿Me lo tiene? Capítulo 2, versículo 13 y en adelante vamos a leer. Mira cómo dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. ¿Qué estaban haciendo? Ok, aquí se nos revela más. Escuche bien, oiga bien. En Mateo dice que Jesús entró al templo y echó fuera a todos los que vendían, okay, los que estaban vendiendo y los que estaban cobrando. Pero mira lo que dice aquí. Aquí nos está revelando y a los cambistas ahí sentados. En la casa de Dios a veces hay personas que vienen pero nomás están sentados. Diga sentados. Nosotros tenemos así que hacer como Jesús. Jesús entró al templo para hacer una cosa, para hacer algo a Dios. Nosotros hemos venido aquí para hacer algo, hacer una cosa, ¿ve? Para exaltar a Dios, para levantarlo a Dios. Yo no tengo ganas de levantarlo, pero sabe que esta carne no me gana, yo lo levanto en alto, porque Él me da la vida. Por Él yo desperté esta mañana. Tengo sueños de lo que quiero ser, pero no se llevan a cabo si yo no le agrado a Él y que encomiendo mi camino en sus manos para que todo me salga bien. ¿Ve? Vengo enfermo, pero Él es mi sanador. Como leímos en el otro evangelio, dice que después que echó fuera los vendedores y los que estaban ahí cambiando y todos los que estaban cobrando, dice que vinieron a Él los ciegos y los cojos. Y a veces en la casa de Dios, y a veces hay personas que venimos, están ciegos, están cojos. Espiritualmente hay algo que los están pidiendo ir más allá. En la casa de mi Padre debe de ver la libertad del cielo de Dios. El reino de Dios tiene que venir y que hacer un cambio. No predicamos un evangelio que no tiene espíritu. Dios es espíritu. So aquí les enseño algo. Número 1, Jesús es un adorador. Jesús es un adorador. Por eso Él iba al templo.
No iba al templo para ver qué es lo que estaba pasando. Él iba al templo para ir a adorar a Dios. ¿Ve? Si no me cree, entonces, ¿por qué Jesús se apartaba para ir a orar? Porque también hacía tiempo para ir a orar. ¿Para qué? Para platicar con el Padre. Tener un diálogo con el Padre. ¿Ve? Pero Él es Dios, claro que sí. Pero manifestado en carne, necesitamos una conexión. ¿Ve? Esta carne a veces no quiere. Esta carne a veces se quiere mantener enojado o enojada. Esta carne a veces se quiere mantener en nuestros gustos, en lo que nosotros queremos. ¿Ve? Y tantas esas cosas. Pero sabe que esta carne se puede sujetar al reino de Dios. Puede sujetarse ¿a qué? Al amor de Dios. Por eso cuando hablamos, que estuvimos predicando la serie, cambiar el mundo. El mundo se cambia cuando tú cambias primeramente tu corazón. Cambia tu corazón y vas a empezar a ver las cosas que van a empezar a cambiar. No cambias tu corazón, ¿cómo vas a esperar ver un cambio? Amén. El miércoles estuvimos aquí y la gloria de Dios se manifestó aquí. ¿Ve? El miércoles pasado también aquí estuvimos y la gloria de Dios también se manifestó y aún tuvimos sanidades también. Dios está vivo. ¿Ve? Y cuando el pueblo le adora a Dios, cuando lo busca de su corazón, de todo su corazón, a veces hay capas en el corazón. ¿Capas de qué? Capas de actitud, capas de que estamos enojados, capas de que estamos sentidos, capas de que estamos doloridos. ¿Verdad? Hace unos días atrás estaba mirando un mensaje y bueno, pues déjame comunicarles los mensajes que aquí se predican. La mayoría de ellos están subiendo a YouTube. ¿Ve? Si usted necesita más información, los quiere escuchar otra vez, hable con Ben y así para que le dé el canal y usted puede verlos otra vez y escucharlos. Pero estaba escuchando un mensaje que la profeta Lucy había predicado sobre el rey Asa. Y me impacta mucho ese mensaje. Cada vez que lo escucho, me hace llorar, me toca mi corazón, como ahorita lo está haciendo, porque me acuerdo las palabras, cómo Dios usó a su hija. Pero el contenido del mensaje era esto: hay que cobrar ánimo, cobrar un ánimo para Dios. Así como cobramos ánimo para muchas otras cosas, cobra ánimo para Dios. El rey Asa entendió que había cosas que hacer. Diga, hay cosas que hacer. Y hay cosas que cambiar. Más cambiamos nuestra vida, más podemos romper. Más tenemos victoria en Cristo. ¿Sabe usted que cuando tenemos victoria, nada duele? Cuando tenemos victoria, nada duele. Al contrario, cuando tenemos fracaso, todo duele. Todo duele. Amén. Todo duele. Cuando las cosas no van como queremos que vayan, todo duele. Pero cuando hay victoria en Cristo, nada duele. O sea, no hay dolor, porque hay victoria. Y aunque haya un problema, pero no hay dolor, porque vemos la mano de Dios que se está moviendo. Amén. Vamos a continuar. Y haciendo un azote de cuerdas, diga, aleluya. Amén. Yo no sé usted, pero cuando yo llegue al cielo, ¿verdad? Yo quiero, algo que quiero hacer, tengo tanta ganas de hacerlo. Yo comprendo que Dios es espíritu. Dios, ¿verdad? Dios es espíritu. Él está en todo lugar. Pero sí se manifestó aquí en la tierra por medio de Jesucristo. Y algo que yo quiero hacer cuando yo llegue al cielo es esto. Si Jacob es Jesús, ¿verdad? Cuando yo llegue al cielo, algo que yo quiero hacer, esto es personalmente, ¿verdad? Yo sé que quizás es lo mismo que todos ustedes, pero cuando yo llegue al cielo, ¿verdad? Yo quiero ir porque había muchos tiempos aquí en la tierra, hay tiempos aquí en la tierra cuando yo necesito el brazo del Padre, necesito eso, aquí en la tierra. Y Él me lo da cuando su presencia cae y viene sobre mí, me está abrazando. Como seres humanos,
Eso es algo tremendo que Dios nos ha dado. Porque en un abrazo, si usted no entiende, en un abrazo, esto está significando comunión, amor, un espíritu. Y mediante un abrazo también se desata sanidad también. Y la gloria de Dios también. ¿Ve? Y como somos seres humanos, ¿verdad? Nos gusta, ¿verdad?, sentir. Somos seres humanos. ¿Verdad? Y hay muchos momentos cuando yo estoy aquí en la tierra y esto necesito de Dios. Lo recibo, sí. Pero cuando llegue al cielo, esto es lo que quiero. A comparar lo que dice ahí, que hizo un azote. Hizo un azote. Gracias, Jake. Un aplauso, Jake. Dice que hizo un azote. ¿Y qué hizo con el azote? Dice, haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó a las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitar de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, ahí está, ¿la casa de quién? De mi padre. Casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos. ¿Quién se acordó? Okay. Que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos, ¿quién? Se acordaron que había dicho esto. Usted tiene que ser un discípulo de Jesús. Ser un discípulo de Jesús. Porque van a haber cosas que van a suceder en nuestros últimos tiempos o en estos tiempos donde nosotros vivimos, y usted tiene que reconocer, ¿verdad?, los señales de los tiempos. Si eres un discípulo de Jesús, vas a reconocer, por esto dice la Biblia de esto. En aquellos días, ¿verdad?, por ejemplo, los homosexuales y, ¿verdad?, todo lo que se ve esto, ¿verdad?, está escrito en la palabra de Dios. ¿Ve? Dice, Dios los entregó a sus concupiscencias, ¿verdad? Encendió en ellos su pasión hacia otro. Dejaron el uso natural de la mujer, del hombre, y se entregaron, ¿qué? Ardiendo uno al otro. Si eres un discípulo de Jesús, sabes que eso está en la Biblia. No te alarmes, pon tu confianza en Dios. ¿Ve? Y vamos a hacer la iglesia que tenemos que hacer. Y vamos a que en la casa de mi padre yo recibo la palabra, la bendición, la dirección, para que por una vida mejor. ¿Por qué? Porque yo quiero marcar la diferencia. Quiero marcar la diferencia. Ahí los doctores, ¿verdad? Esta semana pasada llegó ahí un doctor, el mismo doctor que estaba aquí en NAB, y, ¿verdad?, yo no estaba ahí, pero me dice mi hermana, y pues, no estabas aquí, pero pues hubo una discusión, ¿verdad? Y dije, pues, ¿qué es lo que pasó? No, pues es que el doctor nos dice, pues, sino que háganos una decisión, porque no se ve que la va a hacer. Y nosotros estamos, pues, al contrario, pues no ve todo lo que está pasando, hasta donde hemos llegado, ¿verdad? Cuando entró al hospital, mi mamá, ¿verdad?, sí se miraba, se miraba como que, wow, Señor, solamente tú. Y ahorita Dios la ha mantenido, ¿verdad? Y por eso nosotros, ¿verdad?, en la casa de mi padre es cuando venimos a clamar. Aquí voy a soltar una palabra para todas las madres, todas las madrecitas. Con todo respeto les digo, ¿sabe cuál es su trabajo? Su trabajo es de no olvidar. Yo sé que no olvidan, pero no de dejar de orar por sus hijos y sus hijas. No dejen, ese es su trabajo. ¿Ve? La profeta Ana Maldonado de la iglesia de Florida, ahí del Rey Jesús, ella estaba comunicando que estaba muy gozosa ella
en ver a sus dos hijos estar predicando y ministrando la palabra de Dios. Y dijo, me siento agradecida con Dios que mi trabajo como madre no ha sido en vano, que Dios escucha las oraciones, ¿verdad? Y aquí tenemos testimonios, ¿verdad?, de cómo Dios está alcanzando, cómo Dios rescata. ¿Verdad? Y por eso, mujer, te doy aliento, te doy ánimo, te doy exhortación, que no dejes de orar. Si el enemigo te quita el método de comunicarte con Dios, que es la oración, entonces tu casa va a caer. Pero siempre toma en tu corazón, toma en tu boca la oración por tu casa, la oración por tus hijos, y vas a ver la gloria de Dios manifestarse en ellos. Porque es lo que queremos eso. Y Padre, para nosotros nos toca que nuestra casa sea gobernada y disciplinada bien. ¿Ve? Vamos a tomar las decisiones que tenemos que tomar. ¿Ve? Padre, nosotros tenemos la oportunidad de ser legendarios, de dejar un legado que delante de Dios, tomando las decisiones que a veces no queremos tomar. A veces dejamos que la mujer que haga las decisiones que se tienen que hacer, pero nos toca a nosotros como los hombres, los padres de la casa, de hacer la decisión. Porque recuerda, como les enseñé, el que tenía la autoridad mayor sobre la tierra cuando estaba Adán y Eva vivos era Adán. Bajo de Dios, él era la última autoridad sobre la tierra. Y nosotros podemos hacer una diferencia. Amén. Diga amén, diga, háblame, Señor. Diga ouch, no sé. ¿Dónde quedamos? El versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Ok, número 1, Jesús es un adorador. Tú tienes que ser un adorador. No es excepción. Si Jesús entró al templo para adorar, tú tienes que adorar también. Okay. Tú no puedes venir aquí a la casa de Dios. Sí lo puedes hacer, perdón. Sí lo puedes hacer, puedes venir, puedes quedarte sentado, puedes cruzar tus manos y nunca, ¿verdad?, reconocer, ¿verdad?, que Dios está aquí encima, que Dios está presente. Tú lo puedes hacer. Pero cuando venimos a la casa de Dios, en la casa de mi Padre, se adora a Dios. Y estoy hablando todos, ¿verdad? Tanto los que tocan la música, los que cantan, ¿verdad?, los que están como ujieres, todos nosotros somos responsables, toda la congregación, somos responsables ¿de qué? De ir delante de Dios. Vamos a imitar a Jesús y a ser un adorador. ¿Creen ustedes que Jesús siempre tenía victoria, sí o no? Aún en condenación, ¿tenía Jesús victoria, sí o no? Cuando lo estaban crucificando por ti y por mí, ¿tuvo victoria Jesús? Sí. Entonces, ¿cómo lo hizo? Porque fue un adorador. Él iba al templo y en el templo, ¿qué? Iba a adorar. Se aproximaba la Pascua. La Pascua se estaba acercando. Entonces algunas fiestas se estaban culminando y Cristo estaba ahí para adorar, para exaltar al Padre. O sea, fue a ser un ejemplo al pueblo de Dios. Fue a ser un ejemplo. Y no nomás eso, sino dice que empezó, en otro evangelio dice que Él les empezó a enseñar. ¿Sabe qué? No todos están en el mismo nivel en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre, porque no todos están en el mismo nivel, Dios en su amor, Jesús, ¿qué hizo? Él empezó a enseñar. Dice que por varios días enseñó. Creo que en el evangelio de Marcos nos dice así, que Jesús enseñó varios días en el templo. Y los religiosos, ¿verdad?, o los fariseos estaban enojados con él, ¿verdad? Va a haber gente que se va a enojar contigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como le sirves a Dios. Que estén enojados porque le sirves a Dios, al opuesto que no le sirves a Dios, al opuesto que no le honres a Dios. Vamos a ser un adorador, pero número 2, también que vamos a hablar la palabra de Dios, porque Jesús habló la palabra ahí en el templo. Y dice que los hombres fariseos estaban enojados, pero se quedaban admirados de la palabra que Él les estaba diciendo. Y aun cuando ahí los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús, ¿qué empezaron a hacer? Alabaron a Dios. ¿Qué dijeron?
¿Qué dijeron de Jesús? Hosana al hijo de David, es lo que dijeron. Y vinieron en el templo, ¿qué? Cojos, ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, y se indignaron. Cuando hay alabanza, cuando la palabra de Dios está ministrando y nosotros respondemos, responde la palabra de Dios, nosotros respondemos a la palabra de Dios. ¿Puede responder a la palabra de Dios? Okay. ¿Puede responder a la palabra de Dios? Okay. ¿Puede responder a la palabra de Dios? ¿Puede responder a la palabra de Dios? Sí. A veces tenemos que decir algo, ¿ve? Porque cuando esto sucede, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos exaltando nosotros a Dios. ¿Ve? Exaltamos a Dios. Hosana al hijo de David. Y Jesucristo enseñando en el templo, y ahí se quedan admirados, ¿verdad? Todo lo que la gente está diciendo. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que le sabe alabar a Dios. En la casa de mi Padre, en su vida, usted y yo caminamos cada día, caminamos, Dios va caminando con nosotros, pero ¿sabe qué? En la casa de mi Padre es un lugar donde usted está. ¿Cuál es la casa donde usted entra? ¿Cómo es su casa? Porque a veces hay casas donde no hay temor de Dios. A veces hay casas donde hay tristeza o hay depresión. A veces hay casas donde las cosas siempre son igual. Ya es una rutina, se quedó igual, no hubo cambio. En la casa de mi Padre. Por eso cuando tú vienes aquí a la casa de Dios tiene que haber un cambio. ¿Por qué tiene que haber un cambio? Porque cuando tú te regresas a tu casa, si tú tomas el ejemplo de Jesús en hacer un adorador, cuando tú entres a tu casa, tú vas a establecer la adoración, la alabanza en tu casa. Y la casa de mi Padre no nomás es aquí, sino es donde quiera que tú vas. Porque la casa de mi Padre, tú la puedes llevar contigo. Tú la puedes llevar contigo. Y cuando la llevas contigo, entonces eso empieza a hacer una diferencia. Amén. Para terminar, if you can help me out. Necesito unos ejemplos. Jacob, me ayudas por favor, y Asael, me ayudas, y Abel, me ayudas aquí, por favor. Just this way and face me. Okay. A veces en la casa de Dios, a veces ponemos, no queremos, pero a veces se hace, a veces en la casa de Dios ponemos reglas. En aquel tiempo había gente que estaba vendiendo, estaba cobrando. ¿Por qué lo hacían? Porque sabían que la gente venía para hacer sacrificios. En aquel tiempo de Jesús, la gente entraba al templo, entraba a la corte de afuera, estaban los cobradores, los cambistas, los que vendían bueyes, palomas, todo eso estaban ahí. La gente venía, compraba un animal, compraba un cordero, compraba una paloma, según su capacidad. Eso es algo muy importante porque hablamos de darle a Dios lo mejor. Y eso es lo que vamos a dar, le vamos a dar lo mejor. Conforme la capacidad de usted, ¿qué es lo que usted tiene para dar? ¿Cuánto es? O sea, quizás usted no está en el mismo nivel y eso está bien. A lo mejor usted mira a alguien más y wow, y no, ellos conocen la palabra de Dios o eso, el otro, o cómo ellos se comportan, cómo Dios está en su vida. Tú puedes llegar ahí también.
Por eso ya sea compras un buey, compras un cordero o compras una paloma, conforme a tu capacidad, lo que está pasando es que la gente venía para ofrecer un sacrificio. Y ellos lo hacían ofreciendo los sacrificios, pidiéndole a Dios que un perdón por mal comportamiento, perdón por mal pensamientos, perdón por el mal hablar, perdón por todo lo que está aquí. Pero ellos venían delante de Dios y mucha gente venía al templo. Y lo que pasó es que quizás empezó de algo bueno, pero al final se tornó donde los que estaban ahí vendiendo y cambiando y todo eso se volvieron ladrones, porque miraron a la gente y miraron la oportunidad de qué, de sacarles de ellos, de aprovecharse de ellos. En la casa de mi padre no es así. A veces queremos hacer una adoración y queremos hacer una adoración a veces conforme a nuestra manera de adorar a Dios, cuando sabemos que Dios no es como nosotros. Dios es un Dios de libertad. Él es un Dios de espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y cuando adoramos a Dios, eso también es muy importante. Cuando hay obstáculos en la casa de mi padre, pastor, ¿quién pone los obstáculos? A veces los obstáculos se ponen a veces por los líderes, o a veces los obstáculos se ponen por nosotros mismos. Nosotros venimos a la casa de Dios y hay obstáculos. Cada uno de ustedes cuando entró aquí este domingo, usted vino pensando cómo iba a ser este domingo ya. ¿Sí me explico? Ese es un obstáculo también. Si usted vino pensando voy a exaltar a Dios, lo voy a alabar, entonces usted puso una piedra para poder pisar y escalar más. Pero si usted vino a la casa de Dios pensando, pues otra vez aquí estamos este domingo, entonces ya hay un impedimento ya. ¿Cómo lo quitamos? ¿Qué hacemos? Porque yo quiero ver la gloria de Dios. Porque es interesante que ahí cerca, quizás no donde estaba Jesús, pero cerca, porque estaban enfermos, los cojos, los ciegos, ¿verdad? Ahí estaban ellos cerca, en un lugar aparte quizás. Pero cuando ellos escucharon de lo que estaba pasando, ellos escucharon y miraron lo que Jesús estaba haciendo. Se rompieron las barreras y dijeron ellos, nosotros no podemos comprar, no tenemos dinero, estamos enfermos. Pero cuando Jesús abre el camino y Jesús se quita los obstáculos, quitó lo que estaban pidiendo, entonces nosotros dimos el paso. ¿Qué nos impidió? Pasen conmigo, den un paso. ¿Qué nos estaban pidiendo? Antes nos impedía todos los que estaban ahí vendiendo, porque no podíamos comprar para ir a hacer un sacrificio, no lo podíamos hacer. Enfermos, abandonados quizás, ciegos, cojos, con una necesidad. ¿No venimos así a Jesús? Antes de venir a Cristo, ¿no veníamos así? Quizás no físicamente, pero espiritualmente no veníamos así a Jesús. ¿No veníamos con esas necesidades a Jesús? ¿Sabe usted que cuando David se fue a la cueva de Adulán, ahí había 400 hombres? Dice que los hombres estaban frustrados, estaban abandonados, eran hombres que debían deudas, estaban endeudados, hombres quizás que fracasaron en sus casas y dejaron a sus familias, pero estaban en la cueva. Llegó David
Y David llegó ahí porque corría por su vida, porque Saúl lo quería matar. Pero David llegó como un adorador, porque eso nunca se le quita a David. Y cuando él adora a Dios, en esa cueva algo sucede. Que estos hombres una vez más ven la luz y la esperanza y se unen a David para hacer el ejército de él. Y en este momento, ya que ya no hay obstáculos, ya no se habla, se estaba hablando, no se entendía. Las monedas, todo el ruido, todo eso, y nosotros dimos otro paso. Porque nosotros tenemos una necesidad, tenemos un hambre. Y miramos a Jesús. Y si los sacerdotes habían escuchado de Jesús, nosotros también escuchamos de Él. Nosotros también escuchamos de Él. Y aunque estábamos quizás en una área aislada en el templo o afuera del templo, pero escuchamos y empezamos a caminar hasta que nos acercamos a Jesús. Lucy, ser Jesús. Dice, vinieron los cojos, los ciegos a Jesús. Llegó el ciego. Me estaba comiendo. ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al Hijo de David! Y Jesús toca los ojos. ¡Hosana! Y se abren. Ahora puedo ver. Venía el cojo, no podía, estaba batallando. Jesús extiende su mano. Hosana. Hosana, Hijo de David. Hijo de David. No podíamos estar aquí porque no lo merecíamos, por los problemas aquí. Por eso nosotros tenemos que entender, cuando venimos aquí, esta es la casa de mi Padre, yo puedo acercarme a Dios. Usted se puede acercar a Dios. Dejemos actitudes, dejemos pensamientos que nos impidan, quitemos obstáculos. Vamos a acercarnos a Dios. Porque ese día en el templo, en ese día, mientras Jesús enseñaba, su mano tocó y sanó. Yo te invito de pie o este día. Si Dios te ha hablado a ti, rápidamente el altar está abierto. Ven a la casa de tu Padre. Ven a la presencia de tu Padre. Aquí está el Señor.